Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a la palabra del Señor. Dice así, 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a colocarnos, hermanos, en el versículo 3 y desde ahí vamos a leer hasta el 6. ¿Les parece bien, mis hermanos? Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Bien, 2 Corintios, capítulo 4, del 3 al 6, dice así en el nombre de Jesús. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, hermanos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué predica Pablo? Que Jesucristo es el Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, gloria al Señor. Vamos a orar brevemente para que el Señor nos guíe en este tiempo y su obra, su perfecta voluntad, tomen lugar en nuestros corazones por medio de la exposición de su palabra. Amado Señor, amado Padre Celestial, venimos delante de ti para pedir tu guía en este tiempo, Señor, de tu palabra. Pedimos que tú bendigas la exposición de la misma, porque tu palabra ya es bendita, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, es alimento espiritual que deseamos recibir, Padre. Pedimos que en esta hora, Señor, seamos conducidos por tu espíritu a toda verdad y que nos enseñes cuál es entonces tu voluntad. Ayúdanos a discernirla por medio de la Escritura. Te pedimos, Padre, que traigas sabiduría y revelación a nuestras vidas por medio de ella y que entonces esta palabra que hoy recibimos, Señor, tu Espíritu Santo la esté aplicando en nuestros corazones, de manera que seamos transformados en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le voy a colocar el título aquí arriba, hermanos. Esperemos que sí se vea. Amén. Ándale. Creo que no se ve. ¿Se ve, hermanos? Poco. Casi nada. A ver, vamos a intentarlo, hermanos, con otro color. Amén, amén, amén. Vamos a ver. Amén. Esperemos que este se vea mejor, hermanos. Sí. Amén, gloria a Dios. Sacados, hermanos, de la oscuridad. Es el tema, hermanos, del día de hoy. Sacados de la oscuridad, y nuestra cita base ha sido esta. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del versículo 3 al versículo 6. Sacados de la oscuridad, hermanos. Si vamos al texto, hermanos, no es difícil entender lo que Pablo está explicando aquí, hermanos. Pablo está haciendo una diferencia entre los que están recibiendo el Evangelio y los que aún no lo conocen porque está encubierto para ellos. ¿A qué se debe, hermanos, que personas conocen y reciben el Evangelio y a qué se debe que otras no? Dice Pablo, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces ahí ya hay algo. Los que conocen el Evangelio no se pierden. Sin embargo, los que no lo conocen, los que para ellos está oculto, son los que están en perdición, hermanos. La razón nos la dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, para aquellos que el Evangelio está encubierto, para aquellos que están perdidos, hermanos,
no solamente, hermanos, ya hay esta condenación, sino que ha sido porque Satanás ha cegado su entendimiento. ¿Y cuál es el resultado de ello? Es que hay incredulidad en su corazón. Hay una dureza tal en su corazón que no pueden creer a la palabra de Dios. Dice ahí, hermanos, el versículo 4, que es para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Vean eso, hermanos, está hablando de luz, de algo que resplandece, como cuando nosotros nos levantamos, abrimos la cortina y el sol, hermanos, entra. O cuando estamos, hermanos, en un lugar oscuro y prendemos, ¿no?, el foco, se ilumina la habitación. Hermanos, el evangelio ha actuado de la misma manera en nuestras vidas. Dios nos permite conocer su verdad espiritual a través de cosas que conocemos, cosas sencillas con las que nosotros podamos comprender el evangelio. Y está diciendo el apóstol Pablo, miren, hay personas a los que el evangelio les está encubierto, no lo pueden ver. Y estas son las personas que se pierden porque son incrédulos. Ellos no tienen el entendimiento para conocer el evangelio. No tienen el entendimiento para que esta luz ilumine su oscuridad, hermanos. Esta luz que nos habla, hermanos, la buena noticia de la gloria de Cristo, no puede estar en sus vidas. Hermanos, la palabra de Dios es de naturaleza espiritual. Y de la misma manera se tiene que discernir de manera espiritual. El apóstol Pablo, en la primera carta que le dirige a esta iglesia en Corinto, les dice eso: el hombre natural no puede conocer la palabra de Dios, no puede conocer las cosas de Dios. Para él son locura. Para él no tienen sentido, porque la palabra es espiritual y se tiene que discernir espiritualmente. En cambio, la persona que es espiritual, por medio de la palabra, tiene discernimiento, juzga las cosas, hay un entendimiento en su corazón. Pero aquellos que no son espirituales, aquellos que son carnales, hermanos, sencillamente el evangelio está velado, está cubierto. No lo pueden ver, no lo pueden entender, no lo pueden creer. Sin embargo, hermanos, si seguimos leyendo este texto, hermanos, versículo 5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que predica Pablo? ¿Qué es lo que predica la iglesia? Predicamos que Jesucristo es el Señor. Y a nosotros, como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros estamos aquí para servirles, iglesia. De la misma manera que Pablo estaba para servir a la iglesia de Corinto, nosotros estamos aquí para servirles. Y predicamos el mismo mensaje, que Jesucristo es el Señor. Y vean lo que dice el versículo 6. Por favor, vaya al versículo 6. Dice, porque Dios, amén, porque Dios, fue Dios el que hizo esto, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, aquí hay varias cosas. Es un versículo sencillo, pero hermanos, es muy profundo. En la creación, el Señor con su palabra trajo a vida, trajo a creación todas las cosas. El escritor a los Hebreos nos dice que por la palabra de Dios entendemos que se constituyó el universo. O sea, Dios cuando habló su palabra constituyó todas las cosas. Él fue el que dijo que sea la luz y fue la luz, hermanos. Y de la misma manera, hermanos, que el Señor dijo que sea la luz, Él dijo que resplandezca en nuestros corazones el evangelio de la gloria de Cristo. De ese modo, hermanos, es que entonces nosotros somos sacados de la oscuridad. Es la obra del Señor, hermanos, la que a nosotros nos saca de la oscuridad para traernos a la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por nosotros no podíamos. Verdaderamente, hermanos, nuestra condición estaba en condenación. Estábamos mal espiritualmente. ¿Por qué?
Vean, vamos a establecer algunas cosas aquí, hermanos. Nosotros, al constituirnos, hermanos, amigos del mundo, nos constituíamos enemigos de Dios. ¿Por qué nos constituíamos enemigos del mundo? Vamos a ir más profundo. Porque estábamos muertos espiritualmente. No estábamos enfermos gravemente. No estábamos desahuciados. No, estábamos muertos espiritualmente, hermanos. Ese es el punto. Pero ¿por qué estábamos muertos espiritualmente? Vamos a ir todavía más profundo, hermanos. Porque pertenecíamos, hermanos, a una familia que heredó maldición. Todos nosotros estábamos en la familia de Adán. Adán, hermanos, cuando él tomó de ese fruto en el huerto del Edén, trajo consigo la muerte. La muerte entró, hermanos, para reinar sobre todos los seres, hermanos, humanos. Y todos los descendientes de Adán, desde ese día, hermanos, sufrimos este problema espiritual. Hasta que Cristo viene, hermanos, y entonces nos saca de esa familia, nos trae a su familia. Hasta que entonces, en lugar de estar muertos espiritualmente, somos vivificados por el Espíritu de Dios. Y entonces, estamos ahora conectados con el Espíritu de Dios. Y ahora, hermanos, en lugar de ser enemigos de Dios, venimos a ser reconciliados con Dios. ¿Sí? Se lo voy a poner aquí, hermanos. Alguien, por favor, ayúdenme leyendo Santiago 4:4, hermanos. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí en el pizarrón. Y es lo que les acabo de comentar. Alguien que por favor lea Santiago 4:4. Ay, este no pinta, se me olvida. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vea entonces eso, hermanos. Esta palabra nos dice que éramos enemigos. Enemigos. Por favor, alguien que lea, hermanos, la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el versículo 16, hermanos. Amén. Muchas gracias, Santi, por la lectura. Ahí la palabra dice que si somos enemigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, y vea lo que dice el versículo 16. ¿Ah? Aquí también se lo pongo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué nos dice, mis hermanos? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Esto es lo que tiene el mundo, hermanos. Puras cosas que no provienen de Dios, o sea, son contrarias a Dios. Un mundo, aquí lo voy a poner así, mundo contrario a Dios. Por favor, alguien lea Efesios, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando Amén. estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Amén. Vean, aquí bien dice, hermanos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que seguíamos las corrientes del mundo establecidas por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, seguíamos a Satanás. Y además, hermanos, estábamos en los deseos de nuestra carne, nuestros deseos del pensamiento, o sea, pecado. Pecado.
Por favor, vea lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está mostrando su ira, hermanos. Dios está revelando su ira desde el cielo, dice ahí, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, un hombre que ama las cosas del mundo, que es amigo del mundo, es un enemigo de Dios. Un hombre, hermanos, que anda en las cosas del mundo, está, hermanos, yendo en contra de Dios. Porque la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos no provienen de Dios, provienen del mundo. Un hombre que está muerto espiritualmente, que sigue las corrientes de Satanás, que vive en el pecado, hermanos, no puede ser sino un hombre sobre el cual está la ira de Dios. Un hombre que ha detenido con su iniquidad, con su impiedad, con su injusticia, la verdad de Dios en su propia vida. En su propia vida, hermanos. Vea, hermanos, por favor, estamos ahí en Romanos. Pásese al capítulo 5, por favor. Y vea lo que dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró entre el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén, hermanos. Esto es lo que decíamos. Reinó la muerte porque pertenecíamos a esta familia, a esta descendencia, hermanos, que estaba atrapada en el pecado. Adán, hermanos, al romper el pacto que tenía con Dios, trajo consigo la muerte. A partir de que Adán, hermanos, cae de la gracia de Dios, a partir que Adán es separado de Dios, que su naturaleza, hermanos, es distorsionada, es corrompida, de ahí en adelante todos sus descendientes, hermanos, sufren esta separación con Dios. Sufren esto que dice aquí. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién? Adán. Y por el pecado la muerte. Entonces la muerte, hermanos, pasó a tomar poder sobre cada persona. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos hemos pecado, hermanos, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Vean, hermanos, entonces aquí le voy a poner, reinó la muerte. ¿Qué había sobre nosotros? Muerte, hermanos. Pero vea este diagnóstico, hermanos. De verdad es desalentador porque esta es la condición humana. Esta es la condición humana. Esto, hermanos, no puede ser otra cosa sino oscuridad. Prisión de oscuridad, hermanos. Porque cualquier persona, hermanos, que está en este mundo, en esta condición, al partir, sencillamente, hermanos, va a una separación eterna con Dios. Estar en oscuridad. No hay luz, no hay nada bueno para ellos. Va a una condenación eterna. Sin embargo, el texto que leímos y que hoy estamos ocupando como texto base, texto central, dice, hermanos, que fue Dios, hermanos. Fue Dios el que mandó a que resplandeciese en nuestros corazones esa luz, hermanos, de salvación. Esa luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿En dónde, hermanos? En el rostro, en la faz de Jesucristo. Nosotros conocemos a Dios, hermanos, porque Dios se encarnó. Él es la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen del Dios invisible, hermanos. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Hermanos, ¿dónde podemos conocer a Dios? Así, humanamente, en el rostro de Jesucristo. Pero, hermanos, esto es muy profundo todavía. El Señor está, hermanos, diciéndonos, estaban en completa oscuridad. Pero ha sido Dios el que ha dicho, resplandezca la luz en sus corazones.
Sacados de la oscuridad es el tema de hoy, hermanos. Sacados de la oscuridad. A Dios le plació, hermanos, sacarnos de la oscuridad. Entonces, ¿cómo es que Dios nos sacó de la oscuridad? Lo vamos a poner aquí a ver si tenemos otro color. Vamos a intentarlo con el rojo, hermanos. Usted me dice si se ve. Hermanos, éramos enemigos, pero ¿qué ha hecho el Señor? Nos ha reconciliado. ¿Sí se ve, hermanos? No se ve. Vamos a ponerlo en azul también entonces, hermanos. Para las líneas sí se ve, pero para las letras no. Vamos a intentarlo con este. ¿Sí se ve, Santi? Sí, ese sí. El Señor nos ha reconciliado, hermanos. Si podemos leer, hermanos, Romanos, estamos en el capítulo 5, ahí en Romanos, ¿verdad? Sí. Capítulo 1, hermanos, perdón, versículo 1. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ha sido, hermanos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros ahora, hermanos, estamos reconciliados con Dios. Él nos puso en paz. Dice ahí, hermanos, justificados pues por la fe tenemos paz. Ya no somos enemigos, sino que tenemos paz para con Dios. Esto, hermanos, lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, de eso se trata el libro de Job. El libro de Job, hermanos, nos presenta a un hombre que buscaba agradar a Dios, pero él perdió todas las cosas en un momento. Él perdió lo que poseía, pero también perdió sus hijos. Hermanos, y Job estaba sintiendo que como que eso no era muy justo de parte de Dios. Pero el libro de Job nos va a enseñar, hermanos, a que el ser humano necesita un mediador. Necesita a alguien que pueda mediar entre él y Dios. Dice Job capítulo 9, es que ¿cómo yo voy a contender con Dios? No le puedo responder a ninguna de sus palabras. No es hombre como para que él y yo entremos en contienda y nos defendamos. ¿Quién me va a poner en paz con Dios? ¿Quién me va a justificar con Dios? Job está diciendo, yo necesito que alguien esté en medio de Dios y de mí para arreglar este conflicto. Job nos está enseñando la necesidad de un mediador, hermanos. Ese es el tema central del libro de Job. Hermanos, hasta que Job comprende que Dios es soberano y que tiene todas las cosas bajo su poder, en su control total, y que todo, hermanos, ayuda para bien, hermanos, Job es restituido. Pero tienen que venir 3 amigos que no le pueden explicar las cosas y tiene que venir un 4.º amigo para decirle, mira Job, no te levantes en soberbia, no estés pecando con tu boca. Tú dices que no has pecado y que esto es injusto, espérate, cálmate. Y le muestra su condición a Job, hermanos. Y de esa manera, hermanos, Job es conducido a arrepentirse y a tener, hermanos, un conocimiento más exacto de quién es Dios. Job nos enseña, hermanos, que nosotros no tenemos una justicia, hermanos, mayor a la justicia de Dios. No tenemos, hermanos, una justicia o méritos que nos hagan sentir que estamos en otro estado espiritual. No, somos seres humanos, limitados y carentes. Es Dios el que es bueno para con nosotros. Es Dios, hermanos, el que nos enseña cuál es la gracia, cuál es el amor, cuál es la bondad, cuál es la bendición. Y Job aprende, hermanos, que todo don perfecto, como dice la carta de Santiago, proceden de Dios, hermanos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, necesitamos un mediador. Necesitamos, hermanos, ser reconciliados, ya no ser enemigos, sino ser reconciliados.
Fíjense, hermanos, cómo la palabra de Dios nos dice que aquel, hermanos, que crea en la palabra, que invoque el nombre del Señor, será salvo. Hermanos, cuando somos enemigos de alguien, ni siquiera, hermanos, lo queremos nombrar. Éramos enemigos de Dios, hermanos. Las cosas de Dios no cabían en nuestras vidas. No estábamos, hermanos, en el camino correcto. Pero ahora, hermanos, por la gracia del Señor, porque hay un mediador, porque Dios se hizo hombre para mediar, hermanos, con nuestro pecado, es que nosotros somos reconciliados. Ahora nosotros estamos en paz para con Dios. Ya no somos enemigos, ya no estamos separados, nosotros hemos sido reconciliados. Entonces, leímos Romanos 5:1. ¿Cierto, hermanos? Y también referimos a 1 Timoteo 2:5. Y el versículo 6 dice que Jesucristo se entregó por nosotros. Amén. Bien, hermanos. ¿Qué más? El apóstol Juan nos dice en su carta que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todas esas cosas no proceden del Padre, son del mundo, hermanos. Cuando nosotros preferimos esas cosas, estamos desechando a Dios y estamos prefiriendo al mundo. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿De qué nos estamos llenando? ¿En dónde está nuestro interés? ¿Sobre qué cosas nos esforzamos? ¿Qué queremos para nuestras vidas? Hermanos, o las cosas del mundo o las cosas de Dios. Pero, hermanos, no podemos ser tibios. Dios nos dice, eso no procede del Padre, eso no procede de Dios. Sin embargo, alguien ayúdeme a leer Gálatas 5, hermanos, 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén, hermanos. Ya habíamos leído ese versículo aquí anteriormente, ¿no? Santi, ¿nos puedes leer el 17 también y el 18? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En lugar de preferir las cosas de la carne, hermanos, seamos guiados por el Espíritu. Porque estos deseos se contraponen, el deseo del Espíritu, el deseo de la carne. Pero el apóstol Pablo dice, anden por el Espíritu. Hermanos, es una palabra griega que significa, hermanos, que nuestro proceder sea en el Espíritu. Que las cosas que hagas, las hagas en el Espíritu. Que las hagas guiadas, hermano, por el Espíritu de Dios. Que las hagas guiadas, hermano, a su voluntad. Que las hagas guiadas, hermanos, para darle la gloria a Él. Anda por el Espíritu en lugar de preferir las cosas del mundo que son contrarias a Dios. Andar, hermanos, por el Espíritu. Entonces fue Gálatas 5 del 16 al 18, hermanos. Pero la palabra también nos dice que estábamos muertos, guiados por las corrientes del mundo y en pecado, hermanos. Hermanos, el versículo 4 y 5 y 6 nos van a decir, hermanos, lo que Dios ha obrado por nosotros. Efesios 2 del 4 al 6, hermanos, ¿qué nos dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.